que bajo este Incoterm, ¿no es cierto? La responsabilidad se transfiere a partir a partir de haberlo Disculpe, hecho subir. licenciado, ¿podría compartir la pantalla, por favor? Perdón. Ya, muy bien. Decíamos que el y es donde vamos a hacer escala. En este caso, cuando nosotros venimos, traemos mercancía de China. Licenciado, se le escucha entrecortado. Sí, no se lo escucha bien. No se lo escucha, Lick. Ahora, jóvenes. Ahora sí, Lick. Ya, muy bien, no sé, no sé si es el internet, no sé de verdad. Ya, muy bien, voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya. Sí, ahora sí se escucha, no está entrecortado. Sí, Ya. Entonces, este Incoterm nos permite la utilización de medios de transporte, que en este caso es marítimo. Esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar, ¿no? O por vías navegables, lo mismo que en los casos anteriores, en términos de FOB, ¿se acuerdan, no es cierto? Esas eran las condiciones que sí nosotros utilicemos por medios navegables. Vamos a ver más adelante el Incoterm SIF, que es muy similar, ¿no? al CFR, donde sí la obligación del vendedor es incluso cubrir el flete. Bueno, el despacho de exportación exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para exportación o para el tránsito a través de terceros países. Generalmente, bueno, esta modalidad es muy poco probable que se utilice, ¿no? Porque nosotros vamos y buscamos una empresa naviera, ¿no? Que nos haga el servicio desde China hasta uno de los puertos que tenemos eh, para poder realizar la importación. En algún momento se ha visto la necesidad de utilizar otro medio de transporte, que en este caso podría ser otro buque, ¿no es cierto? Cuando sufre algún tipo de daño, no solamente en el tema de transporte terrestre, que sí va a generar, pero ya eso es muy poco probable. En resumen, el CFR, tipo de transporte marítimo, la descripción, cierto costo, puerto de destino asignado, estamos hablando de costo y flete. El flete, el vendedor, el seguro es el comprador quien tiene que pagar las maniobras, los costos que implican en la carga, descarga, el desplazamiento en el lugar de venta hasta el puerto de destino es de responsabilidad del vendedor. El comprador tiene la obligación de realizar los trámites ante la Administración Tributaria Aduanera, obtener las APES, las autorizaciones previas y todo lo que concierne al despacho aduanero. Lo propio, las obligaciones del comprador frente a las obligaciones del vendedor, ¿no? Esta Incoterm, la que vamos a hacer referencia, eso debería de traerles recuerdos a ustedes cuando nosotros hacemos una liquidación de tributos aduaneros y hablamos en términos de CIF, ¿no es cierto? El término CIF implica costo, seguro y flete, puerto de destino designado. Recuerden que el anterior Incoterm solamente era costo y flete, no el tema del seguro. Aquí el término CIF en el Incoterm 2020 especifica incluir el lugar de destino designado, lo propio, ¿no?
significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque, ya, o procura la mercancía así lo ya entrega. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, a modo de que se considera que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía tanto si esa realmente llega a su destino o no, en un buen estado, en cantidad o estipulada según, bueno, o incluso si no lo llegara. Es decir, la responsabilidad de entregarme bajo este Incoterm es hasta el punto pactado. Si en el tramo 1, que es desde la fábrica hasta el puerto de embarque, sufre alguna pérdida, es de entera responsabilidad del vendedor. Si en el trayecto, si en el flete principal sufre alguna pérdida, lo propio sigue siendo de responsabilidad del vendedor, ¿no es cierto? Entonces, a partir del puerto de destino, a partir del recojo de la mercancía, ya recién asume la responsabilidad del comprador. Los puertos de entrega y destino. En términos de SIF, dos puertos son importantes. El puerto donde se encarga la mercancía a bordo del buque y el puerto acordado como destino de la mercancía. El riesgo se transmite de vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador colocándose al bordado del buque en el puerto de embarque. Procurándole así que ya entregada, el vendedor debe contratar el transporte de la mercancía desde la entrega hasta el destino acordado. Por ejemplo, la mercancía que se pone a bordo de un buque en Shanghái, en este caso en China, que es un puerto para transportarlo a Manzanillo, ya aquí la entrega ocurre cuando la mercancía está a bordo de Shanghái, transmitiendo el riesgo al comprador en este momento, y el vendedor debe formalizar un contrato de transporte de Shanghái a Manzanillo. Vale decir que a partir de la entrega, a partir de haberlo subido la mercancía en el puerto de embarque, el comprador tiene que contratar ese servicio, ese seguro de poder cubrir hasta el puerto de destino. En este caso hablemos del puerto de Arica, puerto de Iquique o un puerto peruano, ¿no? Matarani, por ejemplo, un puerto donde sí podemos hacer nuestro despacho aduanero. Identificar el puerto de destino en el puerto de descarga. Es decir, vamos a tener que identificar dónde es el puerto que tenemos designado para poder hacer descarga nuestra mercancía. Lo que sucede es que en algún momento, cuando existe algún tipo de problema marítimo, cuando, bueno, generalmente no conozco mucho sobre el tema marítimo, pero cuando hablan de oleajes, cuando las naves no pueden atracar, no pueden descargar, a partir de ello muchas naves tienen que dar vueltas, ¿no?, en el océano, todavía Pacífico, para poder atracar o buscar otro puerto, pero no es el puerto acordado. Puede darse el caso de que yo tenga un puerto acordado, que sea el puerto de Iquique, pero resulta que por la temporada no va a poder llegar el barco. Entonces es un puerto alternativo, pero en el Incoterm tiene que ser bastante claro, no es que me cambien. Puede darse situaciones en las que sí nos puedan cambiar, pero el puerto acordado es el de Iquique, ¿no es cierto? No es el puerto de Arica. Los porteadores múltiples. Hablemos de aquellos porteadores múltiples que generalmente en Bolivia tenemos un nombrecito que les hemos dado, y eso se les llaman los famosos piratores, que en algún momento juegan el rol de un porteador. Es posible que el transporte se lleve a cabo mediante varios porteadores para para las diferentes etapas del transporte marítimo, como por ejemplo, primero, un porteador que explota un buque de enlace de Hong Kong a Shanghái. Es un tramo, ¿no es cierto? Es un tramo de transporte internacional, y a continuación un buque oceánico de Shanghái a Arica, Chile. La cuestión que surge, bueno, en este caso, es si el riesgo se transmite del vendedor al comprador en Hong Kong o en Shanghái, donde tiene lugar la entrega en ambos lugares, ¿no es cierto?
Las partes bien acordado pueden haberlo acordado en el propio contrato de la compra-venta. Cuando no existe tal acuerdo, la posición por defecto es la que el riesgo se transmite cuando la mercancía se ha entregado en el primer porteador. Eso es lo que les decía. Si yo tengo la mercadería destinada pero como destino, y que si existiera ya ese cambio en Arica, simplemente la responsabilidad, ¿cierto?, de haber utilizado este Incoterm le va a obligar al vendedor que tiene que cumplirme con todas las obligaciones hasta el puerto pactado, en este caso Iquique. Puede ser que en Arica, puede ser que de confusión lo hayan bajado el contenedor y no va a llegar a su destino, ¿cierto? El costo de descarga, el vendedor incurre en los costos en virtud de su contrato de transportes relacionados con la descarga en el puerto de destino. El vendedor no tiene derecho a recuperar tales costos por separado del comprador, a menos que las partes lo acuerden de otro modo. Aquellos aquellos gastos que se van a incurrir en los puertos intermedios, por ejemplo, no es de interés responsabilidad del comprador. Si el caso fuera y cubriera estos gastos, no van a ser recuperados, todos los van a devolver en realidad, ¿no? El seguro, bueno, el seguro, uno de los compañeros ya había preguntado anteriormente, ¿no es cierto? El vendedor también debe contratar la cobertura de seguro contra el riesgo del comprador de pérdida o daño de mercancía desde el puerto de embarque hasta el menos el puerto de destino. En este caso tiene que tener una cobertura a partir desde, yo si fuera comprador, entonces lo voy a hacer a partir, ¿no es cierto?, de la responsabilidad que tiene. Básicamente este tramo tiene la obligación de quién, del vendedor a entregarlo. Entonces a partir del embarque sobre el buque hasta el lugar de destino. Pero hay un tema que muchos no han preguntado y yo la verdad hubiese querido que pregunten. Si estamos hablando de responsabilidades y si yo voy a traer mi carga, no, generalmente lo traemos en contenedores y en contenedores yo creo que nadie se va a animar a abrir porque llega desde el lugar de embarque, ya vienen esos contenedores precintados y cuando están precintados es difícilmente que se abra hasta el lugar de destino. Obviamente que no ocurre con la carga suelta. Cuando hablamos de carga suelta estamos hablando de de las unidades de transporte o de la maquinaria. Si yo voy a comprar un camión, entonces el camión no entrará pues en un contenedor. Posiblemente algunos sí lo hacen, ¿no? Lo que hacen es bajar de la cabina y empezar a desarmar. Es una modalidad que sí nos permite tal vez hasta ahorrar el costo del transporte y hacer que nuestra mercancía llegue hasta el destino. Es una alternativa que se utiliza, que en algún momento lo hemos utilizado incluso para traer hasta 4 unidades en un contenedor. Lo correcto debería ser que todos los vehículos que vienen hasta el puerto de destino deberían de venir sobre plataforma, ¿no? Pero, ojo, aquí está uno de los grandes detalles que mucha gente se pregunta, ¿por qué uno lleva en contenedor 4 vehículos y por qué van en plataforma un solo vehículo? No olvidemos que en el tema del transporte marítimo se paga por metro eh, cúbico, ¿no es cierto? Es decir, tiene que estar por la dimensión del contenedor. Entonces, si yo fuera importador, voy a preferir siempre utilizar eh, contenedores, ¿no? Obviamente que sí, el de asegurar la carga, tiene que haber mecanismos que me permitan de que esa carga no se vaya a mover, no se vaya a maltratar, que tal vez sea mucho más segura que las cargas que vienen sobre plataforma, ¿no? En plataforma los van a apilar los autos, ya van a venir uno tras otro, pero que también están bastante bien aseguradas. La diferencia es que en un contenedor voy a meter 4 y en la plataforma voy a meter un solo vehículo.
Esa es la diferencia. Con los medios de transporte, con estos grandes, ocurre lo mismo, ¿no? El traer un vehículo sobre plataforma tiene un costo aproximado de $5.500 desde Bélgica hasta Zona Franca y Iquique. Fíjense, pero yo por ese monto puedo traer un contenedor, ¿no es cierto? En el contenedor no solamente voy a meter un camión, no solamente lo voy a desarmar el camión, puedo meter hasta 2, hasta 3 unidades. Fíjense, por eso es que mucha gente utiliza estos famosos contenedores. Muy bien. El comprador también debería, en este caso, tener en cuenta que bajo las reglas CIF Incoterm 2020 se exige al vendedor que obtenga una cobertura de seguro limitada, que cumpla con las cláusulas de carga del Instituto C o una cláusula semejante y no con una cobertura más amplia de las cláusulas de carga del Instituto A. Las partes, no obstante, siguen teniendo la posibilidad de pactar el nivel superior de la cobertura. Es decir, aquí, en este Incoterm, el de contratar el seguro es obligatorio, por tanto, si se acuerdan, había una de las compañías que preguntaba, tiene que ver la mayor cobertura. Si en el caso particular mío yo agarro y prefiero que mi mercancía se encuentre asegurado, si es posible, contra todo, ¿no es cierto? O simplemente, como lo dice aquí, una cobertura limitada, es decir, la cobertura más básica. Modo de transporte marítimo, ya, ya hemos dicho despacho de exportación. En este caso es de responsabilidad del vendedor internacional, ¿no? Del resumen, tenemos con pago de transporte, término CIF, la descripción, bueno, hemos dicho que es flete, costo, seguro y flete. El puerto de destino, flete a cargo del vendedor, seguro a cargo del vendedor, las maniobras a cargo del vendedor, la exportación a cargo del vendedor, las maniobras tanto en el tema de importaciones van a ser de responsabilidad del comprador. A partir del recojo del puerto de destino, o en este caso, si el Incoterm que voy a pactar no solamente va a ser con el flete marítimo, puede ser en el tema de que yo pueda contratar incluso un transporte secundario para llegar mi mercancía hasta Bolivia, entonces ya tiene que estar muy claro en el contrato de compra-venta internacional. Bueno, a ver, aquí no sé si vale la pena recordar cuáles eran las diferencias entre el Incoterm 2010 y 2020. Creo que ya ustedes esto lo han debido ver en la materia que tenían de los Incoterm 2020. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, como siempre, no existen preguntas, pero de todos modos vamos a tratar un poquito de hacer un resumen. Licenciado, Adelante, yo señor. tengo una pregunta. Adelante. En el caso de las mercancías consolidadas, el seguro del CIF, ¿cómo sería? O sea, digamos, toditos tenemos que contratar un seguro, ¿o cómo lo No. haríamos esa parte? A ver, cuando lo consolidan una mercancía, ¿no es cierto? Lo vuelven uno solo. Es decir, si yo tengo 10 facturas de diferentes empresas, al hacer la consolidación voy a generar un solo documento, una sola factura, ¿no es cierto? Es como que una tienda X me esté vendiendo todos los productos. Es lo que generalmente se hace en Iquique, Chile, ¿cierto? Ustedes van a Chile, van a diferentes casas. El caso particular, ayer les he enviado fotografías del puerto, perdón, de la zona franca de Tacna. Ustedes han visto que hay galpones y cada galpón es, eh, es diferente a los otros. Puede ser que vendan el mismo producto, pero no la misma marca. Eh, yo puedo comprar de 5 usuarios, puedo comprar ropa, puedo comprar electrodomésticos, puedo comprar, qué sé yo, herramientas, y esto lo voy a consolidar, ¿no es cierto? Lo voy a unir en una sola factura y voy a generar un solo documento para
que se pueda hacer la nacionalización de la mercancía en destino, ¿no? En la aduana de destino. En este caso, al generar un solo documento, ustedes no necesitan hacer contratos individuales de seguro, ya que ustedes van a presentar un solo documento, una sola factura. Es como que la casa de traspaso, porque así se llaman las casas de traspaso, son el vendedor que les está vendiendo toda la mercancía y ese documento ustedes van a llevar cuando quieran asegurar a la aseguradora. En este caso en Bolivia tenemos Seguros Fortaleza, que es uno de los seguros que trabaja a nivel del transporte internacional. Entonces, ustedes van a llevar y ellos les van a determinar la prima. No es que tienen que hacer factura por factura. Como es un solo despacho aduanero, entonces ese despacho aduanero tiene que estar amparado con la póliza de seguro internacional. ¿Alguna pregunta? Licenciado, una consulta. ¿Algún momento vamos a hacer el llenado del formulario de la DAM, de la DTA y del CRT? Claro que lo vamos a hacer. Sí, es que quisiera que eso, no sé si me puede enseñar aparte o me puede adelantar las clases. No puedo adelantarle. Es que Todos, necesito aprenderlo. Es que por motivos de trabajo. el problema es, a ver, a mí me gustaría enseñarles ya de momento, pero si ustedes no tienen una base fundamental de aquellos documentos que vamos a utilizar, no puedo adelantarme porque el resto del curso también necesita aprender. Obviamente que lo vamos a hacer el llenado de una declaración andina de valor, de una DAP, la declaración de mercancías de adquisición. Vamos a trabajar con el formulario 138, que es un documento que ahora es exigible para el despacho aduanero, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer, pero necesitamos conocer algo más antes de empezar con el llenado. Vamos a hacer la primera liquidación de tributos aduaneros hoy día. ¿Ya? Está bien, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, aquí hay un pequeño un cuadro comparativo de las reglas para cualquier medio de transporte que, bueno, están divididas en dos grupos, ¿no? Uno que es para el transporte terrestre y el otro transporte marítimo. En este caso, transporte terrestre implica, perdón, aquí no sería transporte terrestre, sino serían cualquiera de las cuatro modalidades de transporte, ¿no? Estamos hablando del ex-Word, FCA, CPT, SIP, DAP, DAT, DDP. Estos Incoterms, si nosotros vamos a utilizar cualquiera de los transportes internacionales ya conocidos. Quiero traer, qué sé yo, de Estados Unidos, entonces puedo comprar, recojo en el lugar de compra y a partir de ello contrato los medios de transporte que ya conocemos, ¿no? En las reglas donde sí no podemos utilizar, si yo quiero traer una mercancía, por ejemplo, del Perú, no puedo utilizar el Incoterm FOB, que no es para transporte terrestre. No puedo utilizar el Incoterm FAS, CPR, SIP. No, fíjense, esta es la diferencia que actualmente ya se tiene que ir separando de lo anterior. Obviamente que en Bolivia, en todo el tiempo que yo ando con el tema del comercio internacional, veo estos cinco términos que están eh, mal utilizados o simplemente cuando veo documentación mal elaborada, ustedes han visto y vamos a ver luego cuáles son las sanciones en una contravención. Cuando yo, bueno, casualmente ayer fui a Zona Franca y vi bastantes camiones que estaban haciendo cargo de mercancías. Lo más relevante de esto es que no es que esté prohibido, no, de ninguna manera. Más al contrario, recordemos que existen la posibilidad de acogerse a un desgravamen arancelario que es mercancías que provienen de un convenio bilateral, multilateral. Recuerden eso. Ayer vi unos camiones que estaban cargando mercancía que eran mercancía china y Bolivia no tiene ningún tipo de convenio en el tema
comercio internacional en el tema de poder comprar productos chinos que estén acogiéndose a un desgravamen arancelario. Muy lamentable, porque aquí, lamentablemente, igual que en cualquier otro país donde siempre tratamos de vulnerar las reglas, he visto que están haciendo pasar producto chino como producto peruano. Muy lamentable, les digo esto porque si ustedes analizan bien las reglas de la nomenclatura arancelaria tienen que ser cumplidas al 100%. No podemos disfrazar una mercancía y hacerlo pasar por otro país de fabricación. Pero eso es lo que se está haciendo aquí. Y razón, yo veía que el ingreso de las mercancías de Perú eran bastante en el tema de ropa, dependería, pero no es tan cierto, no que es fabricación peruana, es fabricación china, no sé de dónde ellos consiguen el certificado de origen y todas las autorizaciones previas para poder realizar una importación. Obviamente que dentro de la Comunidad Andina de Naciones no te exige si el producto viene de la comunidad que presentes estas autorizaciones previas, pero fíjense cómo realmente uno trata de vulnerar la norma y hacer que otra gente se quede afectada. Hay importadores bolivianos que están peregrinando en el Senadex para que les emitan un certificado, una autorización previa, cuando hay otros que están falsificando marca, están falsificando origen y no están ni siquiera requiriendo este certificado. Muy lamentable, pero eso es lo que se da. Bien, voy a hacer mención de este último Incoterm para pasarnos al tema de la liquidación de tributos. El cambio del DAT a TPO. Este es uno de los cambios que el Incoterm 2020 lo admite. La iniciativa más importante en las reglas Incoterm 2020 ha sido en enfoque para mejorar la presentación y orientar a los usuarios hacia las reglas Incoterm correctas para sus contratos de compra-venta. Se ha hecho más hincapié en la toma de la elección correcta. Se explica la conexión entre el contrato de compra-venta y sus contratos accesorios. Se actualizan las notas de orientación, que son ahora notas explicativas en cada regla de Incoterm. Se reordena el contenido de las reglas Incoterm, dando más prominencia a la entrega y al riesgo, ¿no? Ha habido un cambio radical en la estructura del Incoterm con la que se disponen los artículos de cada regla del Incoterm. Fíjense que tenemos 10 reglas y eso ustedes van a ir memorizando, por favor, que vamos a tal vez hacer una pregunta en el examen de estas reglas que tenemos, ¿no? Que se aplica a todos los Incoterms. Acá están las reglas, ¿no es cierto?, que teníamos tanto del comprador como del vendedor internacional, las obligaciones que tiene el vendedor frente al comprador. Por ejemplo, las obligaciones, uno es de pagar y de entregar la mercancía. Después, otra de las reglas era la de notificar al comprador cuando se hace un despacho de su mercancía. Bueno, reglas que ya son muy generales, ¿no? La estructura del 2020 frente a la estructura del 2010. No, esta es nuestra estructura actual, perdón, esta es la estructura del 2010, ahora esta es nuestra estructura que simplemente contempla los 10 artículos. Hemos indicado que ahí se crea un nuevo Incoterm de DPU, que antes era el DAT, ¿no es cierto? En sustitución del DAT, que este cambio de regla es una simple reordenación, ya que las obligaciones y funciones de ambos términos son exactamente iguales. El conocimiento de embarque, hemos hablado de aquellos documentos, ¿no es cierto? Cuando hacemos la utilización del medio de transporte marítimo, ¿no? Dice, sin embargo, la entrega según estipula las reglas FCA se contempla antes de la carga de la mercancía a bordo del buque. Hay algunos cambios, si ustedes hacen la comparación entre los Incoterm 2010 frente a los Incoterm 2020, donde la responsabilidad es mayor ahora frente a aquellos Incoterms del 2010, donde era casi muy poco.
Ahora sí, incluso el factor del tiempo, que tiene que ser uno de los aspectos que se tiene que considerar bajo los Incoterms. La cobertura en términos de SIF, ¿no? En el SIF, que se emplea mucho más en el comercio marítimo de materias primas. Se ha conservado, dicen, status quo con las cláusulas C de carga del instituto como posición por defecto, aunque por supuesto queda a juicio de las partes acordadas una cobertura superior. En términos de sí, fíjense que nuestra obligación es mayor, ¿no es cierto? Contratar el flete y pagar el seguro y el flete. Bueno, estos Incoterms básicamente tienen una diferencia en algunos aspectos mayor, ¿no? La responsabilidad, como les decía, de los vendedores y de los compradores en la utilización, ¿sí? Acá, por favor, voy a ponerles esto en los Incoterms de Exword, FCA, Fastbox, CPT, CPR, sí, los que el riesgo de transporte se transmite en origen en el país de vendedor. Esto, por favor, van a tener muy en cuenta la responsabilidad en el despacho de tránsito lo asume el comprador. Fíjense, este es todo en el país, es decir, cuando yo compro en términos de Exword, va a ser la responsabilidad de que el vendedor los recoja. A partir de ese momento es responsable, tiene mayor responsabilidad, ¿no? Incluso asume todo el peso de cargas, de pérdida, de daño, todo de la mercancía. Y casi en todos el origen, en origen, en el país del vendedor, la responsabilidad en el despacho de tránsito lo asume el comprador. Mientras que en los Incoterms DAP, DPU y DDP, en los que el riesgo se transmite en destino, es decir, en el país de destino o donde vamos a recepcionar. Por eso es que ayer la clase anterior les hablaba y les decía que en estos Incoterms que no quisiera trabajar, donde las responsabilidades netamente del vendedor, entregarnos en el lugar pactado, ya sea en la aduana, si utilizamos el Incoterm DDP, va a ser en nuestros almacenes, si tenemos almacenes, o va a ser en la puerta de la casa, ¿no? Los medios de transporte, hemos visto que los medios de transporte son, bueno, en este caso, los medios propios de transporte del vendedor o del comprador, en FCA, DAP, DPU y DDP, en las reglas 5T 2010, se asumía que cuando la mercancía iba a ser transportada del vendedor al comprador, lo haría un porteador tercero, ¿no? Contratado para este propósito, ya que por el vendedor o por el comprador en función de la regla. Es decir, podríamos haber contratado tanto como compradores como vendedores y un porteador. Durante la liberación del Incoterm 2000 quedó claro que existe situaciones en las que aunque la mercancía tiene que transportarse de vendedores a comprador, puede hacerlo sin necesidad de contratar un tercero, por ejemplo, ¿cierto? Ya no necesitamos contratar un porteador, un intermediario para que pueda entregar, sino en todo caso puede ser también que lo haga el mismo vendedor internacional. Muy bien, es hasta ahí donde nos tocaría ver el tema de los Incoterms, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio con una liquidación de tributos aduaneros, que será el objetivo, ¿no es cierto? Vamos a ver, por favor, les voy a permitir hacer una liquidación que es básica. Vamos a empezar por un ítem, ¿ya? Y para ello, ustedes me hicieron trabajo del Decreto Supremo 28963. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Hicieron ese trabajo o era trabajo de otro curso? No lo recuerdo bien.
¿Podría repetir, licenciado, el trabajo? El decreto Supremo 28963. El reglamento a la importación de vehículos. Ah, no, licenciado. No hicimos. No, licenciado, no hemos realizado eso. Muy bien, pero yo sé cuándo lo han hecho ustedes. ¿Quieren que les haga recuerdo? Segundo semestre, liceo. Ah, sí, segundo semestre. ¿No es cierto? En segundo semestre ustedes han hecho este resumen del reglamento a la importación de vehículos. A ver, recordemos que nos decía el artículo 43 de esta resolución, perdón, de este decreto. A ver, Cristian está al tanto de todo. No creo que se haya olvidado. ¿Está Cristian o no vino hoy día? A ver, vamos a ver dónde está nuestro amigo Cristian. Bueno, mejor vamos a preguntar a una dama, Jimena Vilca. Jimena, ¿está? Jimena Vilca. Muy bien. Lourdes me va a tener muy presente quiénes responden, quiénes no. Vamos a, si no responden, es como que no estuvieran presentes en la clase. Está bien, dice. A ver, vamos a ver otro compañero que esté por ahí. ¿Dónde está? Blanca Jacqueline. Clarisa, sí, ya me acordé de Clarisa. Clarisa, sí, está. Sí, licenciado. Muy bien, ¿se acuerda, no? ¿Qué decía este Incoterm? Perdón, licenciado, ¿cuál? El artículo 43 del decreto supremo 28963. No me recuerdo, licenciado. A ver quién se acuerda. Nadie, qué barbaridad. Ya, bueno, jóvenes, ni modo entonces. Vamos a hacer, por favor, si me permiten, estoy queriendo recuperar un cuadro de valoración. Ya. Vamos a hacer la liquidación de tributos de un vehículo que es un ítem simplemente. Ya. Para ello voy a mostrarles. Voy a cambiar la pantalla, por favor. Voy a cambiar. Este es el cuadro que vamos a utilizar. Ya. Y vamos a hacer la liquidación de tributos aduaneros según esta normativa. Ya. El decreto supremo 28963 establece que para hacer la importación de vehículos usados a Bolivia debemos basarnos en la resolución 961. La 961 ahora es la 1654, que se refiere exclusivamente al tema de valoración de vehículos o de mercancía usada. Vehículos usados, ¿no es cierto?, que a partir de un año de fabricación ya básicamente todos estos vehículos se consideran usados, así esté en su estado nuevo. La diferencia es que por el tema de antigüedad no es nuevo, ¿no es cierto? Vamos a
irnos al primer método de valoración. Recordemos que es lo que establece el primer método de valoración. A ver, ¿qué dice nuestro primer método de valoración? Jenny Espinosa, ¿qué dice nuestro primer método de valoración? ¿Está Jenny Espinosa por ahí? Nada. Marco Calderón, él sí debe estar. Licenciado, buenos días. ¿Cómo está, señorita? Ah, Hay que no, habilitar bueno, su cámara, por favor. Vamos a hacer así, porque ya después no sabemos dónde estamos. ¿Qué pasó, Jenny? ya, licenciado. Eh, el- ya está habilitado. Licenciado, el primer Ahora sí. método de valoración es el valor a la transacción de mercancías. A ver, ¿qué nos puede decir sobre ese método? ¿Se basa en qué? A ver. Vamos, ¿dónde está? Erika. Ahora sí, Erika está ahí. ¿Cuál es el primer método de valoración? Licenciado, bueno, buenas tardes, no sé si me escucha bien, es que está lloviendo fuerte ¿Dónde está lloviendo fuerte? en mi casa. Por lado de lo que más arriba vivo, lado de San Buena, pues sí. Wow. Licenciado, ¿se puede? El Adelante, método de adelante. valoración, el valor de la transacción se refiere a las mercancías que son realmente pagados o por pagar. A ver, Humberto. Buenos días, licenciado. El valor de transacción, licenciado, está reflejado en la factura comercial. Lo que dijo mi compañera en el precio pagado por pagar de las mercancías importadas, licenciado. Eh, También podemos decir que el precio realmente pagado por pagar está en las cartas de crédito, boletos bancarios, licenciado. Pero más se refleja en eso, que se llama la factura comercial, en donde nos da el precio, licenciado, realmente por pagar. A ver, alguien más, alguien más. Alguien más. Cristian, ¿ya apareció o nada? ¿No apareció Cristian? A ver, vamos, ¿qué dice Stephanie? Alberto Ancasi, ¿qué dice Alberto? ¿Está de acuerdo con lo que dice el compañero? Sí, yo estoy de acuerdo, licenciado, porque se refleja en la factura comercial o bien en el depósito bancario o en el giro que se hace. No hemos hablado de los medios de comprobación, hemos hablado cuál es el primer método de valoración. Licenciado, si en el primer método de valoración es acerca de valorar la mercancía según la factura comercial o el certificado de origen, ¿no, licenciado? ¿Certificado de origen? El No, certificado no, de no, origen. no, 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 certificado, diré, factura comercial, licenciado, me estoy equivocando. Ya, a ver, el precio, en este caso, cuando hablamos del primer método, habla del valor de transacción, y el valor de transacción es el precio realmente pagado por pagar de las mercancías importadas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo vamos a respaldar eso? Esa es la prueba de
de cómo vamos a justificar este valor de transacción, ¿no es cierto? Esa es la prueba de la descarga. El tema de la utilización de este primer método de valoración, que según la OMA debía de ser el 90% de las importaciones, en Bolivia no se aplica, ¿no es cierto? Vamos a hacer les decía, nuestra liquidación en función a este primer método de valoración. Para ello, vamos a utilizar esta tablita. No sé si se ve. ¿Se ve? ¿No se ve? Me dicen, por favor. ¿Se ve mi tablita? Sí, licenciado, se ve. Sí. C, ¿no es cierto? La C430 del año 2013, pero eso vamos a cambiarlo, ¿ya? Vamos a utilizar una tabla 2021. Muy bien. Ahora sí. Voy otra vez, sigue con el 2013. ¿Dónde está mi modelo? ¿Dónde está? Año 2021. Fecha, vamos a poner 2021 del mes de febrero. Ahora sí, ¿no? Del 13 de febrero del año 2021. Esa va a ser nuestra fecha de despacho. ¿Ya? No vamos a, en este momento, manejar el dato del consignatario. Podemos manejar la agencia despachante de aduana. Ya. Vamos a hacer referencia a un año de fabricación 2020 o en su defecto podemos trabajar con 2020. ¿Cierto? Pero vamos a dejarlo ahí. Según lo que establece, ¿no? Nosotros queremos hacer el despacho aduanero de un vehículo, ¿sí? Un vehículo que vamos a importar por aduana interior Oruro o aduana interior La Paz o por cualquier aduana, que en este caso tiene que ser vehículo original. Para ello voy a acudir, ¿no?, al precio realmente pagado por pagar. Estamos todavía con la tablita, ¿no es cierto? Sí, me dicen si están con otra tabla. Está con una pantalla azul, licenciado. ¿Perdón? Una pantalla oscura nomás se ve, no se ve nada. A ver, un segundito. Vamos a volver a dejar. ¿Sí? Ahora. Oscuro está, licenciado. Uy, sí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Ahora. Ahora sí. Sigue oscuro. ¿Sigue oscuro? Ahora sí, licenciado, ya está bien. La mitad de ¿Qué la se nota? pantalla sigue oscuro. La mitad Está se muy ve. raro. Aduana Nacional es la mitad y la mitad está oscuro, licenciado. Dice, debe ser porque ha abierto otra carpeta encima de su carpeta que está compartido la pantalla. A ver, un segundito. Enseguida los voy a... Quiero simplemente tener la documentación con la que vamos a trabajar. Ya, muy bien. Voy a cambiar de pantalla, por favor. Si evidentemente estoy trabajando, necesito que ustedes me conozcan toda la documentación. Ahora sí. ¿Tienen la pantalla? ¿Tienen una factura de expedición? No se ve, licenciado. ¿No se Está ve? negro. No, está todo negro. A ver. Ahora sí. ¿Ahora? Se ve y se vuelve Ahora sí, negro, licenciado. licenciado. Negro está. ¿No se ve? Oye, a ver, permítanme un rato. Ahora sí se ve, licenciado, su pantalla. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Sí, licenciado, ahora sí se ve. Ya, muy bien. Este es un documento, ya, ojo, estos son documentos que no debo exhibirlos, pero como es tema académico, sí lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, este es un documento ya de un despacho aduanero. Vamos a trabajar con este documento, vamos a hacer nuestra liquidación de tributos aduaneros con este documento. Pese que ustedes ya lo han debido hacer, pero no vale la pena recordar, ¿no es cierto?
Además es parte de nuestra materia. Este documento ya es una factura de expedición, como les decía, ya. El valor de nuestro documento es de 2.260, ¿no es cierto? Se refiere a un automóvil marca Nissan, modelo Note, año 2014. Para nosotros este 2014 lo vamos a convertir en año 2020, usado, color gris, ¿no? Número de motor, número de chasis, encendido chispa, la cilindrada 1190 centímetros cúbicos, 4 puertas, transmisión automática y todos los datos. Voy a volver a mi tablita, por favor. Voy a volver a mi tablita. Me dicen, por favor, si se ve o no se ve. Se ve ¿Se ve normal. mi tabla? Y ya se ve, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, de acuerdo al documento que tengo, voy a ir modificando. ¿Ya? Año 2020. Perdón. Valor FOB declarado. En este caso, ¿cuánto es mi valor FOB declarado? ¿Se acuerdan? .60, ese es mi valor FOB declarado, ¿no? No voy a aplicar todavía el último método de valoración, por tanto, aquí lo voy a dejar en 0. ¿Ya? Tampoco voy a aplicar esto. Por tanto, no voy a aplicar factores de depreciación. Valor FOB declarado. El valor FOB declarado, según el primer método de valoración, es el precio realmente pagado por pagar de las mercancías. Lo que voy a hacer es 2.260. Listo. El flete 1 y 2, como no tengo, como yo, bueno, no les facilité a ustedes, ¿no es cierto? Ustedes tienen que tener el valor del flete y el seguro. ¿Qué sucede si no tenemos esos dos datos? Mi querido amigo, ¿dónde está? No hay varones. Uy, ¿qué pasó? Marco Calderón. Aquí firme, varón. Ya. Marco Calderón, no dije Humberto. Marco, ¿qué pasa cuando yo no tengo el precio del flete y el seguro? ¿Dónde dice eso? ¿De dónde? ¿De la Biblia? Ya, me va a ir anotando luz, les vamos a ir quitando puntos aquí, me van a llegar a deber. No dice. A ver, ¿quién le corrige? ¿De dónde es? Licenciado, eso nos indica en el reglamento de la Ley General de Aduanas, en el artículo 20 de la base imponible, en el cual nos dice que el 5% debe ser del flete y el 2% si no contamos con el seguro. Muy bien, Beatriz. Muy bien. Ahora ya sabe, ¿no es cierto, Marco? Es del reglamento a la Ley General de Aduanas, no es de la Ley General de Aduanas. Como no tenemos ese dato del flete y el seguro, entonces voy a aplicar el 5% sobre el valor FOB. El valor FOB para mí va a ser el valor en la factura. Bueno, ayer hemos hecho crítica, ¿no es cierto? Pero como no tenemos el dato, vamos a hoy manejar ese dato. El 5% es sencillo para ustedes, ¿no es cierto? Esto no, bueno, no solíamos hacer, teníamos que hacerlo de manera manual, pero ahora lo vamos a hacer ya nomás más sencillo para que ustedes puedan trabajar. ¿No?
Simplemente voy a hacer más valor FOB por el 5%. ¿Cuánto me sale? Me tienen que seguir. Puede ser que les esté tomando el pelo, jóvenes. ¿Está correcto? Sí, Sí, sí. licenciado, está correcto. El 2%, 45.20, ¿está correcto? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Otros gastos ya saben qué implican, ¿no es cierto? Aquellos gastos que hayamos incluido hasta importar, pero recordemos que nosotros generalmente importamos nuestros vehículos de zona franca y en zona franca nosotros le entregamos al transportista y el transportista se encarga de hacer cargar con grúa, con montacarga, no sé qué maquinaria utiliza para despachar sus vehículos a Bolivia, ¿no es cierto? Y no hacemos otro gasto adicional, simplemente quedamos con el transportista y le decimos, bueno, señor Pérez, quiero que nuestro vehículo nos entreguen a aduana interior La Paz, bueno, si es original, ¿no? Si es con el volante a la derecha, tenemos que pedir que nos lleve a una aduana de zona franca industrial. En Bolivia solamente están funcionando dos, ¿no es cierto? La del Alto y la de, en este caso sería de Oruro. Y bueno, si hubiera otra aduana más donde nos pueden hacer el recondicionamiento del volante, es decir, cambio de volante, entonces lo llevamos a esa aduana, ¿no? Pero los vehículos que son originales, que no requieren este tipo de acondicionamiento, tienen que ir a una aduana interior, ¿no? O en su defecto también utilizar una aduana de frontera. Como no tenemos esos gastos, simplemente hacemos... ¿Alguien quiere hablar? Ya. Entonces simplemente hacemos la sumatoria, ¿no? La sumatoria va a ser del valor FOB, el valor SIF y el flete. Perdón, valor FOB, el flete y el seguro, ¿no? Recuerden que hay un Incoterm también que considera este tema del SIF. ¿Sí? Si yo utilizaba ese Incoterm y hacía mi negociación internacional, entonces aquí estaría simplemente ese valor. Entonces lo que tenía que venir en la factura es desglosado, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el flete y cuánto es el seguro? ¿Sí? Eso lo vamos a ver con un ejercicio también, para que ustedes tengan una idea. No es que nosotros nos estamos inventando. ¿Y por qué el flete? ¿De dónde sale el flete? ¿No? En el caso de que yo vaya a pactar una operación de comercio internacional, voy a poner CIF aduana tambo quemado, quiere decir que el vendedor me tiene que cubrir el flete y el seguro. Obviamente que eso va a ser parte del valor que voy a transar yo para hacer la transacción internacional. El tipo de cambio, ustedes saben muy bien que para poder pagar los tributos aduaneros debemos transformarlo en moneda nacional. El tipo de cambio 6.96. ¿Sí? Y debo convertir en moneda nacional. Obviamente que aquí no se consideran los decimales. El gravamen arancelario será aquel porcentaje que vayamos a obtener del arancel aduanero. En este caso, necesitamos inicialmente hacer la clasificación arancelaria de nuestro vehículo y ver cuánto implica el gravamen arancelario y cuánto es el ICE. Pues vamos a buscar, por favor, no sé, creo que no lo tengo habilitado. A ver si me dan un dato, por favor, voy a habilitar. Clasificación arancelaria 2021. Es la Nandino, ¿no? La que usamos nosotros, la clasificación arancelaria. Licenciado, la pantalla se volvió a poner negra. ¿La ves? O solo soy yo, compañeros. ¿Ahora? Sí, Ahora sí he vuelto. ahora sí. A ver, creo que es porque yo estoy ocupando
Ahora sí, está todavía bien, ¿no es cierto? Ay, creo que aquí voy a perder con esto. Ya, muy bien. Ya. Voy a hacer la clasificación. ¿Se ve, verdad? ¿La tablita o ya no se ve? Eso por favor me dicen. Se ve, licenciado. Altura 2021 Bolivia. Vamos a ver dónde está la partida arancelaria que le corresponde a este. Nomenclatura arancelaria. Ya. El problema es que no me quiere descargar, jóvenes. ¿Alguien de casualidad lo tiene el arancel 2020? Ay, está demorando bastante. Un poquito de paciencia, jóvenes. Ya, ahora sí ya tengo el arancel. Estamos con el tema de un automóvil, ¿no es cierto? Vamos a ver, según los datos que teníamos en la factura comercial, ¿qué tipo de vehículo era? Era un Nissan Note, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, Lick. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, para que se sigue viendo la pantalla, me dicen por favor, porque aquí estoy abriendo una serie de pantallitas, así que espero no se vaya a colgar. Negro se me dice. ¿Ahora sí? ¿Se ve o no se ve? Ya, está bien, Alexa, está bien, Alexa, es lo que quiero que vean todavía. Voy a cambiar de pantalla. En este momento estoy cambiando de pantalla. Ahora sí, ¿qué se ve? Ya se ven los dos documentos. Ya, muy bien. Voy a trabajar con los dos, ¿ya? Así que voy a trabajar con los dos. Según mi nomenclatura arancelaria, yo debo clasificar este automóvil Nissan, ¿cierto? La Nissan Note que según tengo que tener los documentos, ¿no es cierto? Tengo la planilla de recepción de Zona Franca. Voy a trabajar con el FRB. Vamos a irnos ahora. Voy a ponerles el arancel, por favor. Me permita. ¿Se ve ahora mi arancel? Sí, Lick, se ve. Ya, estoy trabajando ahí. 8703. Okay, 8703. Ya. Voy a ampliar mi arancel. ¿Ya? Se ve el arancel, ¿no? Sí, licenciado. Sí. Ya, muy bien, vamos a ver, tendría que estar. Dice, vamos a ver aquí arriba. Automóviles de turismo y demás vehículos, automóviles concebidos principalmente para transporte de personas, excepto de las partidas 8702, arriba, ¿no? Incluido los de tipo taller. En este caso no es de tipo taller, el mío es un vehículo pequeñito. Entonces vamos a ver que utilicen gas licuado, no es gas licuado. Estaríamos hablando ambulancias, no es ambulancia con motor de sistema, explosión, gas natural, tampoco es gas natural. Que utilicen gas natural, no es gas natural.
Entonces tendríamos que ponerlo aquí en las demás, ¿no? De cilindrada inferior o igual a 1000 centímetros cúbicos. Nuestro vehículo es 1110 centímetros cúbicos de cilindrada inferior o igual. De tracción, ambulancias, motor. Tendríamos que ponerlo en las demás. ¿Ya? En las demás, anteriormente había una partida específica para este despacho, ahora no está, por si acaso, porque esta estaría contemplada, no es de 16 pasajeros, es menor. Busquemos si hay todavía ambulancias de más cilindrada superior a 1500, tampoco está entre esta, tendría que estar superior, tampoco de superior, nada, entonces no hay. Entonces tendríamos que ubicarle aquí, porque está entre 1000 y 1500 centímetros cúbicos. No hay, a ver, busquemos otra más, encontramos 3000, 03, 1500 de superior, cilindrada superior, cilindrada superior. No hay, ya vamos a ponerlo en las demás. En este caso no tiene tracción en las 4 ruedas. Tendría que ser aquí en las demás. ¿Cuánto por ciento de gravamen arancelario pagamos? Para los que son cieguitos como yo, voy a ampliar. Sigue. ¿Cuánto es el ICE que pagamos? 10%. 10%. ¿No es Sí, cierto? sí. Y pagamos el ICE. ¿Sí? Para revisar cuánto se paga el ICE, tenemos que irnos al decreto supremo 18, bueno, no recuerdo en este momento, ya. Y de acuerdo a eso, vamos a poner generalmente es el 18%. Entonces vamos a trabajar con esto, ¿ya? El 10% del gravamen arancelario. Me voy a mi tablita, gravamen arancelario, aquí lo voy a poner el 10%. Esto es variable por si acaso, si quieren poner, pueden utilizar el 5%, pero para nuestro caso es el 10%. Entonces, bastante sencillo, ¿no? El gravamen arancelario será el valor, el 10% del valor sí, ¿no? Las otras erogaciones en el tema de despachos aduaneros corresponde al uso del SIDUNEA, ¿no? Dependiendo, en este caso, los despachos como se están haciendo en zona franca, sí utilizan el SIDUNEA, ¿no? Pero si hacemos un despacho en aduana interior, no vamos a utilizar la DUI, vamos a utilizar la DIN, ¿no es cierto? La declaración de importación, esto hemos visto, ¿se acuerdan? Son dos documentos que se generan que son básicamente lo mismo, pero el formato es diferente, ¿no? Uno que es generado con el sistema SIDUNEA y el otro es con el SUMA, ¿sí? Por tanto, en la utilización nosotros pagamos un costo de 10 bolivianos. El IVA, ¿no? No se olviden que es la sumatoria del valor SIF más el gravamen arancelario más los otros gastos, en este caso, que va a ser la base para obtener el IVA. El IVA es el 14.94% de la base que hemos hecho la sumatoria del gravamen arancelario más el SIF más los otros gastos. El ICE, que les dije por el tema de antigüedad de los vehículos, eso está en la resolución que establece cuánto por ciento corresponde a pago de este vehículo para vehículos nuevos. Algunos vehículos, incluso temas de bienes de capital, están con 0%, ¿no es cierto? Lo propio hacemos, sacamos el porcentaje que le corresponde y vamos a simplemente establecer el total de los tributos que vamos a pagar para la nacionalización de mi vehículo. En este caso es el gravamen arancelario más el IVA más el IC y pago del TIF, que es de 50 bolivianos.
costo, generalmente vamos a ponerlo 0 para no confundirlos, ahora sí. Ya, esta es una liquidación bastante sencilla de un solo ítem donde estamos considerando los datos básicos, el flete, el seguro, otros gastos que no vamos a considerar porque no es una mercancía que viene de ultramar, sino viene de Zona Franca Iquique, Chile. El tema del valor SIF frontera se establece a partir del valor FOB más el flete y el seguro, ¿no? Por el tipo de cambio, ¿no? El gravamen arancelario que lo sacamos de la nomenclatura arancelaria, cuánto por ciento corresponde, y el IVA. Muchos casos hemos dicho que no se considera. Si yo quiero hacer la liquidación de una mercancía, no voy a considerar el ISA, ¿no es cierto? Muy bien, pero para nuestro ejemplo vamos a seguir manteniendo. Hemos dicho la aplicación del artículo 43. El artículo 43 del Decreto Supremo 28.963 establece que los, en este caso, vehículos que entran, ¿no es cierto?, a Bolivia, deberán sujetarse al primer método, pero si en el caso de existir dudas razonables por el tema del valor, o sea, mi pregunta para ustedes va en ese sentido. Un vehículo año 2020, ¿será que tiene un costo de $2.260 en Zona Franca Iquique, Chile? A ver, ¿qué dicen jóvenes, señoritas? No, licenciado. No, ¿verdad? Puede ser que sí tenga ese costo, pero eso es un poco, tal vez hasta irreal, ¿no? Fíjense, un vehículo casi nuevo, seminuevo, con un costo de 2.260, surge una duda, ¿no? Y bueno, vemos que posiblemente no sea aquel precio real. Vamos a aplicar lo que establece este artículo 43. Dice, al momento de que no se considere el precio realmente pagado por pagar, nosotros vamos a aplicar el último recurso. Y al aplicar el último recurso, yo debo buscar el valor de sustitución, ¿no? Y el valor de sustitución es aquel precio que va a ser el valor que va a reemplazar al valor declarado. En ese caso, el artículo 43 nos obliga a la utilización de las tablas de la Aduana Nacional de Bolivia. Vamos a entrar a las tablas, por favor. Ahora no sé si estoy bien. ¿Están viendo mi pantalla? Se ve. Estoy con un lado abierto la página de la aduana y el otro lado sigo con la tablita del Excel. Se ve, licenciado. Ya, muy bien. Se ve Voy a utilizar, ¿no es cierto? Este es mi cuadrito. Aquí dice valor declarado. Ahora voy a utilizar un valor determinado en aplicación del artículo. En este caso, o no del artículo, vamos a utilizar el último método de valoración, ¿no? Que es el artículo 7. ¿Ya? Para ello voy a ir simplemente a los precios referenciales de los vehículos. Voy a ingresar a la página. Me siguen, por favor. ¿Ya? Y voy a empezar a buscar el valor supuestamente de sustitución. El valor de sustitución tiene que ser de mi automóvil. Automóvil, marca Nissan. Ya. A ver, sigo esperando, por favor. El sistema no es tema nuestro. A ver, un poquito de paciencia. Otra vez. Nissan. Ahora sí. Se habilitó. Tipo. ¿Se acuerdan qué tipo era? Note. Uno de los anteriores. Vamos a buscar. Creo que se puso un poquito. ¿Dónde está? Nissan. Ahora sí, ¿no? Se habilitó recién. Note. Subtipo. Voy a buscar qué subtipo era. Subtipo. ¿Dónde está mi pantalla? ¿Dónde está?
¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde está? Es note, subtipo, según la factura, porque es el documento, ¿no? Usado gris, E12, encendido, chispa, no tiene, ¿no? Entonces aquí en la página de la aduana, simplemente subtipo, le voy a poner no. Dice, estaba en el SUA. ¿En qué? En el SUAT estaba su subtipo ahí, al ladito estaba de No los... es RUAT. Nosotros debemos trabajar con la factura. Todavía no estamos trabajando con el FRB, ¿no? ¿A esto se refiere? ¿Sí? ¿Esto me dice? Sí, licenciado, al ladito dice subtipo del tipo Subtipo X, note, dice. al Ya, ladito pero dice. a ver, escúchenme, jóvenes, antes. Este formulario de registro vehicular se elabora para el despacho aduanero. Nosotros no tenemos todavía es decir, este formulario. Nosotros se supone que estamos trabajando con esta factura. Y en esta factura no tiene el subtipo. ¿Me entienden? O sea, este es el documento con el que vamos a trabajar. Aún no hemos llegado a generar el FRB. El FRB es el formulario de registro de vehículos. ¿Me entienden? Por eso voy a hacer de que no tengo este subtipo. ¿Me entienden? Ya, y después les voy a enseñar cómo vamos a obtener los datos reales del subtipo. Entonces vamos a trabajar todavía con esto. Como no tengo, voy a buscar y le voy a poner, ¿dónde está? Note, voy a poner subtipo, no ninguno de los anteriores, ¿no es cierto? Voy a hacer de cuenta que no tengo ningún dato, simplemente pongo ninguno de los anteriores. La cilindrada sí que tengo es de 1100, es lo más próximo que tengo para este vehículo, es 1200. La tracción hemos dicho que es 4x2. El tipo de transmisión era automático, ¿se acuerdan? Licenciado, Automático. Sí, adelante. ¿hasta qué hora vamos a ir a trabajar? Algunos de mis compañeros me están preguntando, porque Ya ya es vamos. 1:30, quieren Uy, ir a perdón. trabajar. Ya. Terminamos esto y después de eso ya trabajan, porque es solamente un ejercicio. Terminamos y después ya nos retiramos, ¿ya? Está bien, dice. Combustible es gasolina, año modelo es 2020, ¿no? País de origen viene del Japón y otras características. Este no es transporte para minusválidos. Simplemente le voy a poner buscar. Bueno, me dice que le ponga otros minusválidos. Buscar. Muy bien, aquí tienen ustedes el valor referencial para este vehículo. Automóvil, note, subtipo, automáticamente el sistema lo pone como subtipo por si acaso, 1200 4x2, automático gasolina, año modelo 2020, Japón, ¿no? Y el valor que es a nuevo me dice que es de 20.070. Entonces aquí arriba donde dice valor de catálogo, voy a ponerlo 20.070. Listo. ¿Ya? En el factor de depreciación, voy a cerrar esa tablita, voy a cerrar la página de la aduana y voy a ampliar mi página, perdón, del Excel. ¿Ya? En el factor de depreciación del artículo 43 establece que hay una tabla para depreciación. Entonces, el factor por antigüedad, porque es un vehículo 2020 y hoy estamos a 2021, es solamente un año. Entonces, va a ser 0,8. Ustedes multiplican 20.070 por 0,8 y este es el valor de sustitución que les va a generar. ¿Sí?
El valor de sustitución ya supera los 2.260. Por tanto, el nuevo valor de sustitución de 16.000 es con el que voy a trabajar. De estos 16.000 saco el flete, saco el seguro y lo mismo, ¿no? Voy a obtener el valor SIF frontera, ¿ya? Voy a obtener el tipo de cambio, voy a sacar el gravamen arancelario, voy a ir pintándolo, por favor, ya, para que vayan dándose de cuenta. Voy a sacar el IVA, que es el monto que voy a pagar, y el valor del ICE. Los tributos a pagar, es cierto, son de 55.000. Esta parte quiero que lo vean, por favor. Los tributos determinados con el primer método de valoración es de 7.798 y el valor determinado en aduana con el último recurso es de 55.299. ¿Cuántos son los tributos omitidos? Los tributos omitidos son de $47.000, perdón, bolivianos. ¿Alguna pregunta? Dice, ¿por eso traen chuto? Es una pregunta ahí, ¿no? Capciosa. Adelante. Yo digo, por eso deben traer chuto, yo me pregunto, ¿no? Porque los impuestos son menos a comparación con la... No, ahí estamos totalmente equivocados. El decreto supremo establece que tiene que haber una restricción gradual, es decir, el primer año se permitían 5 años. Hoy por hoy, les voy a mandar el nuevo decreto, establece que simplemente se permite la importación de vehículos a Bolivia con 1 año de antigüedad. Y eso es una página de, bueno, está en la publicación de la aduana. Les voy a mandar la captura de la pantalla, donde simplemente el vehículo que tiene que entrar a Bolivia tiene que tener 1 año de antigüedad. Los otros años de antigüedad ya no están permitidas. ¿Ya? Por eso es que la gente trae por contrabando, porque ellos al traer por contrabando no pagan ningún tipo de tributos. ¿Por qué? Porque esa mercancía está prohibida de importar a Bolivia. ¿Ya? Así que ese tema de que traen, por eso es que traen por la vía del contrabando. No, Bolivia se ha estado llenando de vehículos usados. Además, quien pierde ahí es el Estado. Cuanto más vehículos usados tenemos, es peor la subvención que va a generar al Estado boliviano. ¿Entiende? Por eso no existe un proceso de nacionalización de vehículos indocumentados, porque todo el mundo se quejaba, ¿no es cierto? Decía que se abran las fronteras para traer vehículos usados. Mentira. El tema de tener vehículos usados implica un gasto mayor al Estado. Es decir, si Bolivia en este momento compra gasolina y diésel para subvencionar el transporte público, el transporte privado, las maquinarias, mañana pasado, hagan de cuenta que hoy se nacionalizan unos 50.000 vehículos, ¿cuánto le va a generar al Estado poder cubrir nuevamente esa subvención de gasolina? En el mercado internacional la gasolina está al doble. Nosotros tenemos el 50% subvencionado por el Estado, por eso es que existe el tema del contrabando, no porque el vehículo sea caro de pagar tributos aduaneros. Ahora, ustedes que están estudiando comercio internacional saben muy bien que para el tema de un despacho aduanero se tiene que iniciar desde el primer método de valoración. Y el primer método de valoración es el precio realmente pagado por pagar. Puedo demostrar que este vehículo realmente ha pagado los 2.260. Esa debería de ser mi pregunta. A ver, Clarisa, dígame usted, ¿puedo yo demostrar ante la aduana y decir que realmente he pagado ese monto por ese vehículo? No. No, uy, ya. Clarisa, Hay hay vouchers, giros de transacciones. ¿Qué dice el artículo
61 de la resolución 1684. Les he pedido y desde el segundo semestre que vean. Me imagino que en valoración aduanera han tenido que ver la resolución 1684 y la decisión 571. ¿Lo vieron? Jóvenes, ¿lo vieron? Ese silencio me dice no. ¿Sí? Bueno. Jóvenes, ahora sí sabemos por qué está prohibido la importación de vehículos usados, ¿no es cierto? Porque uno afecta a la capa de ozono, porque la emisión de gases es mucho más alto, es mucho más tóxico, ¿no es cierto? Y el país está, en este caso, luchando contra aquellos o ante aquellas maquinarias que emiten esta sustancia agotadora, ¿no es cierto?, a la capa de ozono. Y justamente es el tema de los vehículos. Si vamos a seguir permitiendo el ingreso de estos vehículos, va a haber mayor afectación a la capa de ozono. Por tanto, tenemos que buscar políticas y eso es lo que hizo en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí?, para que se vaya frenando la importación de estos vehículos. Estos vehículos no van a ingresar a Bolivia, ¿no?, por el tema de la antigüedad. Y como la gente siempre está mal acostumbrado a meter lo ilegal, ¿no?, y estamos forzando, y hay en realidad zonas en que las venden estos vehículos usados, ¿no es cierto?, que están prohibidos de importar a Bolivia. Por tanto, al ser una mercancía prohibida, ustedes saben muy bien que no se puede nacionalizar, ¿no? Y además, para el tema de los tributos aduaneros, si el caso fuera, tendrían que aplicarnos esto, ¿no? Si nos van a permitir nacionalizar, tendrían que aplicar en función de la normativa aduanera vigente, porque ellos no pueden demostrar el precio realmente pagado por pagar. Sé que el vehículo allá en Iquique es mucho más barato, ¿no?, pero hay mecanismos de demostrar, por eso mismo ustedes saben cómo demostrar. Ahora, en un proceso de control diferido, ustedes pueden demostrar. ¿Se puede o no se puede demostrar? Humberto, ¿usted puede demostrar que ese es el precio realmente pagado por pagar? ¿O también va a tener, igual que Clarisa, el mismo pensamiento, donde dice no se puede? Sí, licenciado, no lo escucho muy bien, escucho con ruido, licenciado. Le pregunto si se puede demostrar el precio realmente pagado por pagar. ¿Sobre cuál precio, licenciado? ¿Sobre los omitidos o del declarado, licenciado? Sobre el valor declarado. Sí se puede, licenciado. Si es que Sí tengo se la puede, factura ¿verdad? comercial o... Sí. Licenciado, que yo sepa, digamos, tal vez sea de otro producto, digamos, ¿Perdón? digamos, puede ser de otro producto, ¿no? Tal vez telas, ropas, juguetes, tiene cosas. Con la empresa se compra directamente a la empresa, se puede hacer lo que es un contrato para que lo respalde también lo que es cuánto estuviese comprando, porque según yo tengo entendido que se permite hacer contratos, pero muchas personas lo obvian esa parte, no sé. Es un anterior licenciado nos dijo que tienen que hacer contratos, pero muchas personas no lo hacen, solo hacen compra y venta según la factura comercial, para comprobar también lo que es el valor real que están comprando. Ya, a ver, lo que tienen que tener muy en cuenta, jóvenes, es que el precio real de transacción, ¿no es cierto?, tiene que ser demostrable. Ustedes tienen que demostrar, y parte de ese documento que se tiene que presentar a aduana es, en este caso, un contrato de compra-venta internacional. Eso es lo que ustedes están olvidando, jóvenes.
Ya hemos hablado en las clases anteriores de que sí, previo a la utilización de un Incoterm está el contrato de compra-venta internacional, aquel documento que nos acredita de que nosotros hemos hecho una compra en el exterior para la cual hemos tenido que hacer pagos y hacer de manera directa o de manera indirecta. ¿Sí? Esa es la manera de poder demostrar que hemos utilizado los medios necesarios para verificar aquel precio real de transacción. ¿Ya? Muy bien. La siguiente clase sí lo vamos a hacer, el día martes lo vamos a hacer toda la operación completa nuevamente. Esta vez sí lo vamos a hacer paso por paso, porque aquí no sé si entendieron o es por la premura del tiempo que quieren retirarse de la clase, pero les entiendo, sé que nos hemos excedido. Así que el día martes nos vemos. Por favor, a la señorita, en este caso vamos a pedir, no a Lourdes, vamos a pedir, a ver, una de las damitas para que nos hagan la lista. A ver dónde está. A ver, una señorita voluntaria que quiere hacer la lista del día de hoy. Eso es lo que no hay, voluntario, ¿no? Entonces vamos a pedir a Clarisa. ¿Puede hacerme la lista, por favor, de quienes estamos en la clase? Está bien, licenciado. Ya, bueno, jóvenes, el día martes nos vemos y vamos a desarrollar un ejercicio completo, pero ya con un enunciado, no de un vehículo. ¿Ya? Sí, hasta luego. Muy bien, listo, gracias jóvenes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.